Represento a JWT. Hoy vamos a hablar del diseño y la modernización de invernaderos para cannabis medicinal, tanto diseños nuevos como adaptación de invernaderos ya existentes para poder cultivar cannabis medicinal en vez de cultivos tradicionales. En primer lugar, lo que vamos a hacer es especificar una serie de premisas, ponernos un poco en situación, ¿no? Lo primero sería definir un poco los 4 ciclos o las 4 fases, por así decirlo, que tenemos dentro de la planta, ¿no? Que serían madres, clones, vegetativo y floración. Esto es muy importante porque al final, como vais a poder ver en esta tabla, van variando mucho las condiciones que tenemos que dar dentro de cada sala. Por ejemplo, en madres se tienen unas humedades relativas bastante más bajas, las temperaturas, como podéis ver, van variando a lo largo de las fases de cultivo, y también es muy importante tener en cuenta la densidad de plantación, porque al final, en cuestión, por ejemplo, en madres tenemos una densidad de plantación mucho menor, es decir, que cada planta tiene más volumen, ocupa más espacio, mientras que en vegetativo y en floración pues esto va variando, ¿no? Como podéis ver, tenemos más cantidad de plantas por metro cuadrado, y si hablamos de clones, pues bueno, en un metro cuadrado podemos hablar de fácil 10, 20, 30 clones, ¿no? Y usar diferentes sistemas. También es muy importante tener en cuenta que cada fase tiene diferentes necesidades en cuanto a luz. No solo en cuanto a horas de luz, como podéis ver, 18 y 6 horas o 12 y 12 horas, sino también en cuanto a espectro, ¿no? Porque cada una de las fases necesita diferente longitud de onda y diferente conjunto de espectros. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar de lo que son los invernaderos y bueno, lo primero sería hablar un poco de los modelos, ¿no? Tenemos capillas de 8 metros, 960, 1280, diferentes longitudes, diferentes cerchas en función del equipamiento que vaya colgado del techo, diferente tipo de ventilación, y bueno, también hay que tener en cuenta lo que es el terreno, ¿no? Lo primero y primordial es conocer un poco cuál es la dirección de los vientos predominantes. También tener en cuenta cómo se debe nivelar la finca, porque muchas veces no podemos hacer lo que nos gustaría, no podemos hacer una nivelación ideal, sino que tenemos que hacer terrazas o estamos limitados en cuanto a la longitud, en cuanto al ancho. Entonces, bueno, pues tenemos que tener todo este tipo de cosas en cuenta, ¿no? Además de esto, hay que tener en cuenta también el tema de los recubrimientos. Como podéis ver aquí, podemos ofertar diferentes tipos de recubrimientos, empezando por un plástico simple, ¿no? Que sería lo más habitual aquí en España, pasando por un plástico doble, que como veis tiene unos parámetros de coeficiente de transmisión, de pérdida de calor y de conservación del calor muy similares a lo que es el policarbonato, ¿no? Que son los dos recubrimientos que mejor aíslan el invernadero. Luego también tenemos el tema del cristal, que tiene más sentido en proyectos y en países que tienen poca radiación solar, es decir, que se aprovecha mucho más la poca luz que se tiene, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del cristal, vamos a necesitar usar mucha más calefacción. Por ejemplo, un proyecto de Soria donde estemos empleando lámparas de vapor de sodio, HPS, hay que tener en cuenta que esas lámparas van a aportar calor, y luego si queremos cambiar a unas lámparas LED seguramente tengamos que actualizar el sistema de calefacción, ¿no? Porque ya no va a dar ese salto térmico, porque ya no tenemos ese apoyo de las luces de vapor de sodio que dan calor, que desprenden calor. Bien, en cuanto a equipamiento, ¿cómo conseguimos mantener todos estos parámetros de temperatura, de humedad relativa, de CO2? ¿Cómo conseguimos hacer el control biológico del aire, es decir, que no entren esporas, microorganismos, ¿no? Bueno, pues al final nosotros lo que hacemos es basarnos en la sinergia de los equipos. ¿Por qué? Porque es muy importante en el caso de que, por ejemplo, falle uno de los equipos que pueda ser la calefacción, sigan funcionando los demás y que nos den cierta capacidad de reacción, que no perdamos todos los parámetros y no haya una bajada intensa o rápida de temperatura o una subida rápida de humedad relativa. Entonces, como podéis ver en esta imagen, tenemos varios equipos funcionando a la vez para conseguir, en este caso, reducir esa temperatura exterior y que el cultivo esté dentro de unos rangos óptimos para cada una de las fases, como hemos visto antes, ¿no? En el caso contrario de que en la calle, en épocas invernales, en épocas de frío, en la calle haga una temperatura que esté por debajo de lo que nosotros estamos buscando, bueno, pues también tenemos funcionando varios equipos, como puede ser la pantalla, la ventilación, la calefacción. Entonces, de esta manera, si por ejemplo tenemos una humedad relativa alta, sin embargo los deshumidificadores dejan de funcionar o tienen un fallo eléctrico, siempre podemos usar la ventilación, con lo cual también es importante diseñar correctamente los invernaderos. Bien, en cuanto a los equipamientos, tenemos las pantallas, que las pantallas pueden ser de varios tipos, pueden ser mixtas, es decir, que al mismo tiempo la misma pantalla nos sirve para dar sombra al invernadero
como en invierno, cuando estemos encendiendo la calefacción, como por física el aire caliente siempre sube hacia arriba, retenga ese aire caliente, ¿no? También tenemos la pantalla blackout, que básicamente es una pantalla de oscurecimiento, lo que sirve es para reducir la entrada de luz, es decir, que no entre nada de luz al invernadero, y así podemos cumplir, por ejemplo, con las 12 horas de noche que tenemos que tener en floración, ¿no? Que suele ser el mayor limitante. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que muchas veces en cuestión de madres, de vegetativo, donde solo necesitan 6 horas de noche, también es importante tener en cuenta que puede haber contaminación lumínica en el exterior, que muchas veces las fincas cuentan con focos muy potentes y con lo cual no suele ser habitual, pero también en algunas ocasiones se necesita incluir esta pantalla en vegetativo y en madres. Bien, luego tenemos los recirculadores, que también son destratificadores, lo que nos ayuda es crear una masa homogénea y uniforme de aire en cuanto a humedad relativa, temperatura, CO2, ¿no? Y también nos ayudan un poco a romper con esa proporción de agua que existe siempre en el aire, ¿no? Luego tenemos el control de humedad relativa, que se puede hacer con ventilación natural, es decir, haciendo un invernadero alto, ancho, con bastante ventilación en el perímetro y en el techo, para combatir esto de forma más natural. Por eso decía que también es importante tener en cuenta cuál es la dirección del viento predominante. Y luego también tenemos de diferentes equipos de deshumidificación, tanto aquellos que se pueden colgar de la estructura para no ocupar superficie de cultivo, o aquellos que se ponen directamente en lo que es el terreno, ¿no? en el suelo del proyecto. Bien, en cuanto a control de temperatura, para bajar la temperatura tenemos diferentes sistemas, ¿no? El más prolífero y el que más se suele utilizar, sobre todo en países donde hace mucho calor, como pueda ser Arabia Saudí, es el cooling. Luego tenemos el fog de alta presión, el fogging, que trabaja igual que el fog pero a menos presión, con lo cual la gota es un poco más grande, existe un poco más de riesgo de que toque la planta, y el air fog, que principalmente se usa no solo para incrementar la humedad relativa y bajar la temperatura, sino también para poder dar tratamientos a través de este sistema, ¿no? En cuanto a control de temperatura para calentar el invernadero, bueno, pues básicamente tenemos calefacción. Tenemos diferentes tipos de calefacción. Calefacción de aire caliente, que tiene un poco menos de capacidad de salto térmico, es decir, que no vamos a poder conseguir incrementar muchísimo la temperatura. Tenemos calefacción de agua caliente, que en este caso podemos utilizar diferentes sistemas. Podemos utilizar una caldera, podemos utilizar bombas de calor, que funcionan básicamente únicamente con electricidad. En el caso de la caldera necesitamos un tipo de combustible, ya sea biomasa, diésel o gas natural, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues como podéis ver, se pueden hacer calderas de biomasa, como tenéis aquí, se puede hacer incluso un suelo radiante, y en el caso del aire caliente se suelen utilizar mangas, como veis, para poder distribuir esa temperatura, porque al final no es lo mismo tener raíles en todo el invernadero que tener únicamente un quemador, ¿no?, que va echando aire caliente. Entonces lo tenemos que distribuir. Bien, en cuanto al riego, básicamente consiste en lo que es la unidad, la cabezal, la unidad de riego, donde se programa, se formula, se mete la fórmula de riego que queremos dar, una serie de depósitos, de válvulas, de bombas, el equipo de filtrado, y bueno, luego está lo que es el sistema de distribución, ¿no?, que son las tuberías terciarias, secundarias, primarias, los goteros, etc. También obviamente incluye el sistema de ultravioleta, que para recircular los drenajes, o la osmosis inversa si la calidad de agua que tenemos no es lo más adecuada. Luego tenemos el CO2, que como podéis ver se pueden dar de diferentes formas. Puede ser CO2 líquido, se puede recircular el CO2, como decíamos antes, podemos tener una caldera que está quemando combustible, con el cual ya genera CO2. Podemos recircular ese CO2 directamente dentro del invernadero. También podemos usar quemadores, como en el caso de la calefacción de aire caliente, solo que va a echar directamente el CO2 dentro del invernadero. Aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto nuestro donde podéis ver que tiene el CO2 líquido, que sería esta parte de aquí, y el CO2 recirculado, que básicamente esto sería un buffer tank, porque nosotros en ocasiones vamos a querer dar CO2, pero no necesitamos dar calefacción, ¿no? Entonces lo que se hace es agua caliente, se acumula en este buffer tank, en este tanque de reservorio, y luego cuando se necesite por la noche se inyecta dentro de las tuberías. Pero mientras tanto, durante el día estamos usando el CO2 sin usar el agua caliente. Luego tenemos lo que sería principalmente usado en el cannabis medicinal o en algunas casas de semillas, que sería la presión positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las salas van a tener una mayor presión que lo que son los pasillos o el exterior, con lo cual cada vez que entremos en un invernadero el aire nos va a empujar hacia afuera. No solo a nosotros, sino a todos los insectos y todos los organismos que puedan querer entrar dentro del invernadero. Además de esto, lo que hacemos es filtrar el aire con filtro SEPA, que con esto lo que se consigue es evitar la entrada de esporas, microorganismos, con lo cual evitamos el riesgo, reducimos el riesgo de tener plagas dentro del invernadero, ¿no? Entonces no solo controlamos los parámetros de cultivo del aire, sino también a nivel biológico.
Bien, en cuanto a iluminación artificial, pues depende un poco de donde estemos localizados. Por ejemplo, en países como Ecuador, Colombia, no se suelen utilizar iluminación de asimilación, es decir, no lo aprovecha la planta, sino lo que se utilizan son este tipo de lámparas que tenemos aquí, que son de rotura de noche. Básicamente lo que hacen este tipo de lámparas es engañar a la planta para que la planta siga pensando que es de día. Entonces lo único que hacemos es cumplir con esas horas de luz, pero esas horas de luz no las está aprovechando la planta. Luego podemos usar lámparas de vapor de sodio o lámparas LED. Lo ideal sería usar lámparas tipo LED porque el espectro está muy bien definido y está enfocado a cada una de las fases de cultivo. Sin embargo, las lámparas de vapor de sodio inicialmente se crearon para iluminar la calle, ¿no? Con lo cual tiene una serie de desventajas. Por ejemplo, si quieres una intensidad alta, hay que tener en cuenta que también estas lámparas harán que se caliente el invernadero y en muchas ocasiones no nos interesa, ¿no? Al contrario, nos interesa cuando estamos dando la iluminación enfriar el invernadero, con lo cual hay que tener cierto cuidado cuando usamos lámparas de vapor de sodio y diseñar adecuadamente el invernadero, porque si no, lo contrario, estaremos subiendo en exceso la temperatura. También existe la posibilidad de montar un sistema híbrido, es decir, que por ejemplo durante el verano que podemos tener algún día nuboso, que no tengamos mucha radiación solar, con lo cual vamos a usar esa proporción de lámparas LED para no calentar en exceso el invernadero, pero sin embargo tener luz. Y las HPS las usaremos en invierno precisamente por eso, para coger ventaja de ese calor que desprenden, ¿no? Y no tener que usar tanto la calefacción. Que bueno, hoy en día también la electricidad y el gas está bastante caro. Aquí tenéis algunos ejemplos. Obviamente nosotros sabemos la radiación que llega a cada una de las fincas porque tenemos estaciones meteorológicas alrededor de la finca, con lo cual sabemos también lo que le necesita la planta y entre estos dos parámetros conseguimos saber lo que tenemos que aportarle de forma artificial. En cuanto al controlador climático, bueno, básicamente es el corazón del proyecto, que es el equipo donde tienen todos los parámetros de referencia, cuál es la humedad, cuál es la temperatura, cuál es el CO2 que necesitamos, con lo cual con esto lo que hacemos es, este equipo lo que hace es controlar todos los demás equipos para que encienden o apaguen o funcionen a mayor capacidad o menor capacidad. De esta forma, en un único ordenador tenemos todos los parámetros técnicos y tenemos también el control de todos los equipos, incluso el propio riego también lo podemos controlar. Bien, en cuanto a sistemas de cultivo, pues básicamente tenemos hidroponía o mesas de cultivo. La principal diferencia aquí sería la densidad de plantación, es decir, al final si nosotros queremos ir a 10 plantas por metro cuadrado, pues nos es un poco complicado hacerlo con hidroponía. ¿Por qué? Porque como podéis ver son canales, con lo cual necesitamos más pasillos. Sin embargo, con las mesas podemos hacer mesas deslizantes, como podéis ver aquí, que están todas juntas y luego se crea un pasillo simplemente abriendo la mesa. De esta forma podemos llegar a tener 36 plantas por metro cuadrado y tener mucha mayor densidad. Esto es importante porque los ciclos de cultivo serán más cortos y se emplearán menos tratamientos, se tratará menos la planta, se trabajará menos con ella, ¿no? Con lo cual necesitamos menos capital humano para llevar el proyecto. Sin embargo, si tenemos una densidad baja, es decir, una planta, 2 plantas por metro cuadrado, tenemos que hacer podas, tenemos que hacer una serie de tratamientos que nos lleva más tiempo y nos lleva más empleados, ¿no? En cuanto al tipo de riego, se puede hacer por inundación en cuanto a las mesas y en cuanto a la hidroponía se suele hacer con goteros. Bien, en cuanto a clones, porque lo anterior es aplicado principalmente a madres, vegetativo y floración, en cuanto a clones tenemos estas mesas de propagación, que el plástico lo que consigue es crear esa humedad relativa tan alta que habéis visto antes en las tablas que necesitan los clones, o bien usar carros de propagación, que como veis tienen varios niveles y en cada uno de los niveles ya cuenta con barras de LED para iluminar, ¿no? En este caso sería un poco más costoso porque tendríamos que incluir la pantalla, la calefacción, las luces, con lo cual se invierte mucho más en tecnología que en el caso de simplemente poner una cámara de propagación, que es como una cámara de germinación, y poner estos carros de propagación que ya cuentan con iluminación, con lo cual sería más económico y utilizaría mucho menos espacio para conseguir la misma cantidad de clones. Bien, en cuanto a ejemplos de invernaderos, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un cliente nuestro que lo que hizo es adquirir unos invernaderos que nosotros mismos habíamos diseñado para fresa y nos pidió adaptarlo, con lo cual cambiamos el sistema de cultivo, cambiamos un poco el salto térmico, incluimos un poco más de iluminación, porque al final en el caso de la fresa no se necesita tanta, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de las siguientes expansiones este cliente ha ido añadiendo deshumidificación, ha pasado de aire caliente, que no es lo más ideal por lo que os he dicho del salto térmico, a calefacción de agua caliente, ha pasado de lámparas de vapor de sodio a lámparas tipo LED, con lo cual es una buena estrategia porque se empieza con una inversión baja y poco a poco en las expansiones se va afinando el equipamiento de lo que necesitamos, ¿no? Bien, aquí tenéis algún ejemplo de los deshumidificadores, las líneas de hidroponía, los recirculadores, las pantallas de blackout. Y bueno, en cuanto a adaptación de invernaderos, tenemos que ver varias cosas. Si tenemos un invernadero existente, como dice aquí, la estructura,
ver qué compartimentos tenemos que crear, ver qué parámetros de cultivo tenemos que tener dentro de cada compartimento, cuál es el plan de cultivo, es decir, qué densidad de plantación vamos a tener, qué fases vamos a tener, porque muchas veces lo que se hace, por ejemplo, para tener una mejor calidad del producto final, las madres y los clones se van al edificio principal, porque se puede controlar de forma más hermética todo, ¿no? El equipamiento, por supuesto, normalmente las pantallas de oscurecimiento no son necesarias, a no ser que hablamos de crisantemos o flores o algún tipo de cultivo de este tipo. Y luego, en cuanto al clima, ¿no? Que el cannabis es una planta muy exigente, como habéis visto, tiene diferentes fases de cultivo, son muy diferentes los parámetros de humedad, de temperatura que tenemos en cada una de las fases, con lo cual es muy importante valorar esto, el clima que vamos a tener y el control que vamos a hacer de todo esto. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se diseñan, es decir, cómo se compartimentan los invernaderos. Aquí es muy importante tener en cuenta la cosecha que queremos hacer. Por ejemplo, si un ciclo dura 100 días y nosotros queremos cosechar cada 2 semanas, dividiendo 100 días entre 2 semanas, es decir, pasando los 100 días a semanas y dividiendo entre 2 semanas, sabemos el número de compartimentos que queremos de floración. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a sincronizar el invernadero de forma que vamos llenando cada una de las salas vegetativas, que van llenando a su vez con el paso del tiempo cada una de las salas de floración, como podéis ver aquí, y entonces al final lo que tenemos es una cosecha cada semana, cada 2 semanas, cada mes, según lo que demande el mercado. Y así es como se sincronizan los invernaderos. Como veis, al principio tenemos que llenar los invernaderos, pero al final lo que hacemos es simplemente ir cosechando, ir haciendo el vegetativo, ir llenando las salas. Y de esta forma conseguimos obtener no solo un ciclo al año, sino 4, 5, incluso 6 ciclos al año, depende de lo largo y extenso que sea el ciclo, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco todo. Sé que ha sido muy rápido, pero bueno, al final son muchas cosas que hay que explicar en muy poco tiempo y bueno, si tenéis más dudas o queréis más información, no dudéis en contactarnos, que estaremos encantados de explicaros cualquier cosa. Un placer.